¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. El tablero político actual en Perú presenta una serie de giros que han tomado por sorpresa tanto a la opinión pública como a los analistas. Evidentes desajustes en las encuestadoras que fallaron al no detectar el crecimiento de Roberto Sánchez. Su posible ascenso a una segunda vuelta no solo desafía las proyecciones estadísticas, sino también que confirma un voto que sigue siendo un factor determinante en ese país. Este avance se da en medio de un clima de alta fragmentación política, donde los cuestionamientos al sistema electoral no han cesado. Vamos a estar analizando todo este tema. Antes, recordarle a través de redes sociales, a lo largo del día también sondeamos la opinión de ustedes, nuestros usuarios, y algunos ya han respondido a la pregunta. Sin embargo, aquí tiene el código QR y la pregunta para que usted pueda participar. La pugna por el poder en Perú continúa y las encuestadoras no previeron el crecimiento de Roberto Sánchez en el proceso electoral con el poder del voto silencioso. ¿Qué refleja esta situación? Vamos a estar analizando las opciones, las respuestas que nos dan a través de nuestro multimedio. Le invitamos a participar. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Herbert Mujica, jefe de investigación de Diario 1, director del portal Señal de Alerta. Nos acompaña desde Lima, Perú. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido. Gracias, muy amable. A la orden. Bueno, hablar un poco, ¿no?, de estos resultados, de lo que está ocurriendo en Perú, el tema electoral, y Roberto Sánchez pues sigue en segunda posición según el conteo que se está presentando en este momento. ¿Qué evidencia esta situación? Bueno, evidencia que el voto de las provincias más lejanas a la capital cuenta, vale, se hace valer, y es importante que esto haya ocurrido. Yo quisiera aportar un dato. El primer día del conteo rápido, una encuestadora puso en segundo lugar a Roberto Sánchez, de manera que no es totalmente exacto que no se haya previsto. Ciertamente, las críticas de una Lima chismosa, frívola, con analistas que no lo son, pero que hablan de todo como loros, afirmaron pues, que esto era una barbaridad, que era una exageración y que era una mentira y que era un soborno y parte de una corrupción informativa que no debía proceder. De manera que las encuestadoras guardaron un poco en el refrigerador, pero ante la evidencia de los votos que han ido creciendo, que ya colocan a más de 30 y tantos mil ciudadanos votantes a favor de Sánchez contra López Aliaga, no tienen sino que rendirse y el país está conmovido porque pareciera ser, así lo indican todos los datos, que la segunda vuelta será entre la señora Keiko Fujimori y Sánchez. Sí, bueno, veamos el conteo oficial que lleva la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Hasta el momento ya ha procesado 91,7% de las actas electorales. Keiko Fujimori se ubica en primer lugar, mientras que Roberto Sánchez, como decíamos, candidato de Juntos por el Perú, se encuentra en el segundo puesto, superando a Rafael López Aliaga. En medio de la disputa por el pase a la segunda vuelta electoral, Sánchez registra alrededor de 12,1% de los votos escrutados, lo que equivale a 1.870.479 electores, mientras que por su parte López Aliaga alcanza 11,9% con 1.836.460 votos. En ese contexto, el ascenso de Roberto Sánchez ha sido gradual durante el conteo, donde estaba ajustada contienda se da en el marco de la carrera por el puesto en el balotaje. Quería preguntarte también por lo que ha hablado López Aliaga sin pruebas. Ha mencionado que pues esto se trata de un fraude electoral. ¿Cómo estás observando también este llamado y, por supuesto, la opinión también de la opinión pública en Perú? Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando uno afirma algo, no solo en el periodismo, sino en la vida civil o militar o lo que fuere, o en la vida política, tiene que probarlo. El señor no ha aportado ni una prueba de todas las cosas que ha dicho. Primero dijo que él pensaba, según sus cálculos, porque él es un de matemáticas, le habían robado 50.000 votos. No hay ninguna prueba al respecto. Luego, en un documento que él llama denuncia, ha afirmado que son 600.000 perjudicados en su derecho a votar. Pero yo quiero anotar algo que no se refleja mucho en las informaciones que veo en todas partes. El lunes, 53.000 ciudadanos que no votaron. Se corrigió la barbaridad irregular en que había incluido la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Entonces esos 50 y tantos mil
Ya votaron y ya se efectivizó. Pero si se pudo hacer con 53.000, con más razón, con más fuerza, con más evidencias, si las hubiere, habría que hacerlo con los 550.000 que dice el señor, que forman parte de esa masa de 600.000 votos, que él dice que perdieron su derecho a votar. Bajo el supuesto negado de que todos esos 600.000 votos son de él, lo cual no se ha concretado, porque no ha presentado ninguna prueba. Entonces, si uno dice una cosa y no puede sustentarla, el solo dicho no vale. La sola versión de cualquier tipo de cosas que pudiera decir, y el señor López Aliaga está acostumbrado a decir barbaridades contra la democracia, y hace lo que le da la gana. Y cuando fue alcalde de Lima, contrató hasta 3 veces a la empresa que ha sido tan galada, que ha sido tan cuestionada por la falta de cumplimiento en el transporte de los materiales electorales. Entonces, esto se presta a un cuadro típico en el cual se lanza la piedra, se esconde la mano, pero se provoca una situación en que todo el mundo vive pendiente de qué va a ocurrir, qué nuevas sorpresas vamos a tener, y por supuesto aderezada con gente que dice que es periodista, pero que la verdad juegan con su corazoncito bien pagado, y todos sabemos quiénes son. De lo que se trata además es de impedir que el otro Perú, el Perú un poco más lejano, el Perú de las provincias, puedan dar su testimonio, y su testimonio fue hecho. Y las estadísticas son certeras. El crecimiento desde las 5 de la mañana de Sánchez, pasando ya a López Aliaga sobre los 9, es imparable. Y la estadística de lo que queda probablemente se confirme. Herbert, y explicar un poco pues la situación de alta fragmentación en el Perú, cómo explicarle a una audiencia en el exterior precisamente este escenario y teniendo en cuenta una segunda vuelta electoral en el país. Sí, eso tiene una explicación en la ley de partidos políticos que hicieron en este Congreso mafioso, porque bajaron la cantidad de firmas necesarias para inscribir a los partidos. Entonces, 36 candidaturas, o 35, un fallecido, estimaron que tenían la fuerza y convocatoria y el carisma para convocar a gente para que vote por ellos. Pero el diseño en sí es perverso. Vamos a juntar 20, 30 candidatos, 35, de manera que la civilidad o el que gane apenas tenga 14, 15, 16, 17%, y la segunda vuelta sea una expresión precaria. ¿Y de qué se trata? Se trata pues de tener grupos aislados, sin fuerza cívica, sin capacidad de respuesta nacional, ante temas tan delicados como por ejemplo la influencia norteamericana, que se nota cada día más, o la influencia china, que se nota en 2 puertos. Y no hay equilibrio de parte del grupo porque no tiene fuerza. Aquí tenemos un embajador norteamericano, Bernie Navarro, que todos los días saca comunicados, y todos los días premia a alguien, y que todos los días hace visitas a las entidades nacionales. Y nadie podría descartar que el señor Bernie Navarro también sugiere qué hacer o qué no hacer al gobierno del Perú. Entonces, una civilidad que no tenga consistencia, que no tenga una solidez política en sus planteamientos, cae fácilmente en la esfera, en el ring de box, y que se ha convertido en nuestra patria, el Perú, entre China y Estados Unidos. Estados Unidos ya ha dado demostraciones, como el lamentable caso de los hermanos de Venezuela, y que extrajeron como una muela picada a un presidente y lo tienen en una cárcel en New York. Y frente al silencio latinoamericano, que es una vergüenza, con la excepción de algunos países importantes, pero el resto no ha dicho nada. Y aquí en el Perú, este embajador se pasea como Pedro en su casa, hace lo que le da la gana, y el gobierno y la diplomacia peruana en un mutis vergonzoso. Sí, y por otro lado también el tratamiento, ¿no?, de la prensa en ese país, Herbert, porque efectivamente se han pedido desde algunos medios de comunicación la renuncia de Corvetto a través de la Junta Nacional de Justicia y hablando precisamente de las irregularidades o el fraude que puede existir en el proceso electoral. ¿Cómo estás viendo también el tratamiento informativo en el país? Sí, el tratamiento informativo es muy malo, porque las palabras en el periodismo, por lo menos, a lo que nos dedicamos varias décadas, debe ser lo más posible exacto. Fraude es una cosa, es trampa, es cohecho, es maldad en los procedimientos para lograr fines ilícitos.
Pero aquí lo que han habido, lo dice la Comunidad Europea, lo dice Transparencia, lo dicen varias entidades institucionales que han venido observadores, irregularidades monstruosas sí que tienen que ser corregidas y que son reprobables, pero que no hay un fraude como tal. No se ha trampeado, no se ha suplantado la voluntad ciudadana, no se han cambiado las cédulas. ¿Dónde están las 550.000 firmas que dice el señor que ha perdido? ¿Dónde está la probanza de que esto es realmente una trampa? Porque si 53.000 protestaron y llegaron a votar, con mayor razón 550.000 debieran haberlo hecho, pero no hay nada. Entonces, lo que hay es un señor que sabía por sus propios medios de investigación que iba a perder la punta por las irresponsabilidades de sus expresiones públicas, y entonces dijo, hay que hacer algo, y ese algo significa darle un ultimátum a la OMPE, y si no se va a la guerra civil, Dios santo, eso parece graciosísimo, un señor gordo de 80 kilos va a ir a armar barricadas, bueno, que vaya y la salve, que se declare en guerra contra el Perú, y por supuesto que carece de cualquier dinámica electoral, porque no lo necesitamos. Por último, Herbert, hablar del proceso para una segunda vuelta electoral en Perú, teniendo en cuenta lo que comentamos, ¿no? Las irregularidades que tienen que ser solventadas y bueno, también las responsabilidades que se deben tomar directamente por lo que ocurrió en esta primera parte del proceso electoral. ¿Qué decir de todo esto también? Sí, evidentemente hay que ser muy prolijo, muy puntilloso, exigir a la OMPE el máximo cuidado. Y por supuesto, después de todo el escándalo que se ha armado, la gente está más alerta. Lo hermoso de esta jornada cívica, al margen de estas irregularidades, ha sido que la participación de Perú, la participación de la ciudadanía peruana ha sido mayor que el año 21. Hemos vuelto a niveles del año 2016. Esto evidencia, y eso me da mucho gusto resaltarlo, que la gente quiere participar, que la gente quiere hacer valer su voto, que la gente quiere decir su palabra para ver cómo se conduce el país. Y que hay que estar atento en cuanto un nuevo gobierno asuma para decirle, señor, usted está autorizado solo para hacer algunas cosas, no para otras. Y salir a protestar cuando se violen los derechos, que es un asunto que vamos a ver y conversaremos seguramente en otra ocasión con un Senado superpoderoso, integrado en gran parte por la misma gente que está en este Congreso mafioso. Pues nosotros estamos muy atentos a todo este escenario. Herbert, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Encantado. Muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Herbert Mujica, jefe de investigación de Diario 1, director del portal Señal de Alerta desde Lima, Perú, a propósito de este escenario electoral en el país. Vamos a despedir la primera parte del programa. Les recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado más temprano. Al final vamos a ver las respuestas que ustedes nos hacen llegar y las opciones que hemos planteado a través de nuestro multimedio. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de Perú y en un contexto de alta tensión política. El candidato Rafael López Aliaga encabezó un plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones lanzando un ultimátum de 24 horas para anular el proceso electoral. El líder político denunció un presunto robo de 500.000 votos y exigió la detención inmediata del jefe de la OMPE, Piero Corbeto, acusándole de irregularidades penales sin presentar pruebas concluyentes. Descalificó a las misiones también de observación de la OEA y de la Unión Europea, instándolas a abandonar el país. Contrariamente a esta narrativa de fraude, la misión de observación electoral de la Unión Europea pues emitía un balance mayoritariamente positivo. Analisa Corrado, su jefa, destacó el civismo ciudadano, validó las medidas de contingencia ante los evidentes retrasos logísticos en el transporte de actas, calificando la jornada como tranquila en mayor parte del territorio nacional. Mientras el Jurado Nacional de Elecciones mantiene silencio ante las amenazas y de marchas multitudinarias, pues López Aliaga anunció que radicalizará sus protestas a través de redes sociales. Vamos a seguir analizando este tema. Me acompaña Román Migus, sociólogo, periodista desde Lima, Perú. Román, qué bueno tenerte nuevamente con nosotros, con la audiencia latinoamericana. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación.
Qué bueno tenerte nuevamente, oportuno el análisis contigo nuevamente para poder, bueno, tratar de explicar esta situación al resto del continente y del mundo, porque efectivamente es una situación de mucha fragmentación política, de mucho roce, y que efectivamente con López Aliaga, con ciertos señalamientos sin pruebas, pues se está presentando ahora ante la ciudadanía pues una mayor radicalización, ¿no?, de sus posturas. ¿Qué decir ante todo esto, Román? Quiero volver a hablar de estas supuestas irregularidades que ocurrieron el domingo 12 de abril. En realidad son mesas de votación que no han sido instaladas. Hablamos de 0.2% de las mesas afectadas. Hablamos de 211 mesas de un total de más de 92.000 mesas. En el año 2021 y en el año 2016, en las mismas elecciones hubo problema de instalación de mesa de 0.3%, es decir, una cifra livianamente superior. Pero si vemos otros países, como la segunda vuelta de la elección presidencial en Chile, hubo problemas en 0.78% de las mesas. ¿Qué quiero decir? Que la jornada electoral fue perfecta. ¿Que hubo algunos problemas? Sí. ¿Se rectificó? Sí. Pero eso fue usado por el candidato del Foro de Madrid, Rafael López Aliaga, para desde las 11 de la mañana deslegitimar la oficina de procesos electoral y el resultado electoral. No es nada nuevo viniendo del Foro de Madrid. Su representante en Estados Unidos, Donald Trump, hizo lo mismo en 2021. Su representante en Brasil, Jair Bolsonaro, hizo lo mismo en 2022. Y su representante en Venezuela, Edmundo González, hizo exactamente lo mismo en 2024 en Venezuela. Estamos en una táctica que cuando ya ven que están perdiendo las elecciones, empieza la narrativa y empieza todo un proceso ya preparado para poner una presión gigantesca sobre las autoridades electorales legítimas, que llegó a tal punto en Perú que la policía arrestó en pleno proceso electoral a un funcionario del poder electoral y generar una presión ciudadana. Rafael López Aliaga llamó a matar al jefe de la oficina de procesos electorales y a violar el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Esta presión ha funcionado de cierta forma. A nivel mediático, esta narrativa de irregularidad se ha propagado de forma más o menos exitosa a pesar de los observadores internacionales y a pesar de que en el país 99.8% de las mesas electorales se desarrollaron sin ningún tipo de problema. Estamos en una situación de, como el mismo López Aliaga lo llamó, de insurgencia civil. Esto está penado por el artículo 304.3 del Código Penal peruano, pero en todos los códigos penales del mundo está penado eso. Yo quisiera concluir esta primera pregunta, me extendí un poquito, a decir que esta narrativa no se va a imponer en Perú. Primero, porque las autoridades electorales están haciendo un trabajo lo más transparente posible. Y dos, porque la que ganó la elección, Keiko Fujimori, no se subió al carro de esta narrativa del fraude, se deslindó de López Aliaga. Debido, por supuesto, ella ha ganado, ha puesto diputados, ha puesto senadores, y es más que probable que en los próximos días los senadores electos y los diputados electos del partido de López Aliaga también se van a deslindar, porque ellos sí han sido electos y no quieren poner en duda su elección y su salario durante los próximos 5 años. Sí, Román, por otro lado están las cifras de lo que se está presentando ahora en el escrutinio. También tu análisis sobre esto, ¿no? Porque Roberto Sánchez llega a segundo lugar y, bueno, ha dicho recientemente de que, claro, que como es los votos rurales, que es precisamente de los votos de no del centro, sino de la periferia del país, bueno, ahí sí hay fraude, como lo dice López Aliaga, ¿no? ¿Cómo explicar a la audiencia, ¿no?, lo que está ocurriendo en esta votación que coloca a Roberto Sánchez de segundo lugar?
hay que decir una cosa fundamental para entender el proceso electoral del domingo en Perú. Roberto Sánchez es el candidato designado por Pedro Castillo para representarlo en esta elección. La afección, el cariño para el presidente encarcelado, una afección identitaria y también el resentimiento de haber sido violado en su deseo electoral por el golpismo del año 2022, hizo que muchas personas, como dijiste, de las zonas periféricas, pero más allá, diría yo, en lugares del mundo rural peruano que agrupa a gran parte de la población, dedique su voto a Roberto Sánchez y a su partido JP. O sea, yo he ido durante esta campaña en lugar muy alejado, en comunidades que votaban masivamente por Pedro Castillo a través de su candidato Roberto Sánchez. Entonces, este resultado a mí no me pareció sorprendente. Yo incluso lo había previsto días antes de la elección. Pero en Perú está ocurriendo, el Perú está viviendo desde hace muchos años una situación de apartheid, como hubo en África del Sur en su momento. Y para la gente de la ciudad, particularmente Lima, y los votantes de López Aliaga, los electores de Pedro Castillo y Roberto Sánchez no existen. Los consideran como animales. Entonces no entienden que hay un Perú de pie digno que rechaza este modelo neoliberal que los han marginalizado y segregado y que le da su opción electoral a un candidato que prometió revertir este sistema y refundar la patria. Vamos a ver más datos ante esta narrativa de fraude presentada por López Aliaga. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, rechazaba las acusaciones por presuntas irregularidades en estas elecciones celebradas el pasado domingo. En su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, el funcionario afirmaba que lo ocurrido se debió a un error puntual y no a errores del sistema, señalando que el problema se originó por la imposibilidad de distribuir a tiempo paquetes electorales en sectores de Lima, los cuales afectaron los votantes de algunas zonas del oeste y del sur de la capital. Resaltó que aproximadamente 63.300 electores no lograban sufragar en la jornada, teniendo que postergar la votación, como efectivamente sucedió, provocando opiniones diversas en varios sectores políticos y sociales de este país. Pero vamos un poco más allá, Romain, también tu apreciación sobre una segunda vuelta electoral, teniendo también la fragmentación que se está presentando y, por supuesto, los inconvenientes que hubo directamente en el primer proceso. Alors, vuelvo a decir, inconveniente no hubo en el primer proceso, ¿no? O sea, ya 99.8% de los peruanos votaron con total tranquilidad. Pero en la segunda vuelta es otra cosa, porque como ves los resultados, Fujimori hace 17%, Roberto Sánchez 12.5%, entonces eso es imposible ganar con estas cifras. Es decir, que ahora van a tener que hacer alianzas muy amplias, ¿no? Importante eso, con diversos sectores. Ahora podemos adelantar que seguramente la gente de López Aliaga apoyará a Keiko Fujimori y en el caso de Roberto Sánchez, otras fuerzas más socialdemócratas, más socialliberales, pero también antifujimoristas podrían sumarse a esta propuesta. Es una segunda vuelta, es totalmente diferente. Pero quisiera añadir una cosa importante. 44% de los peruanos no votaron por nadie en estas elecciones. Entre la abstención, los votos blancos y los votos nulos, subimos a casi 5 millones de personas. Y entre la primera, que es la cifra más o menos de 2021. ¿Qué pasó en 2021? Es que entre la primera vuelta y la segunda, 1 millón de peruanos adicional fueron a votar, porque es más simple, porque no hay 34 partidos, porque es o Fujimori o otra opción, porque las dos opciones son antagónicas y es más fácil escoger uno de dos. Entonces, este caudal de votos va a ser muy disputado para los candidatos, porque ahí también puede ser un marco de la victoria de un candidato o del otro, más allá de las alianzas que se van a tejer.
Romain, por último, también tu lectura sobre el papel de los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación en Perú con todo este proceso? Bueno, es increíble. Ellos se sumaron a la narrativa de fraude sin hacer el trabajo periodístico que corresponde, es decir, de ver en el país entero cómo era la situación. O sea, es increíble que hayan denunciado hasta ahora un proceso con irregularidades, etcétera, cuando en realidad la jornada electoral de Perú transfirió con absoluta tranquilidad y en las normas de todos los países democráticos. Bueno, seguimos muy atentos, entiende el análisis, Romain, como siempre. Un gusto que estés con nosotros y poder entender el escenario en Perú de tu voz y, por supuesto, muy pendientes de lo que pueda suceder en la segunda vuelta. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes. Un gusto. Romain Migo, sociólogo, periodista, para poder entender el escenario en Perú en este proceso electoral. Y antes de terminar con este programa, revisamos la encuesta que hemos propuesto en redes sociales. Preguntábamos sobre la pugna por el poder en Perú, que continúa, y las encuestadoras no previeron el crecimiento de Roberto Sánchez en el proceso electoral frente a un poder del voto silencioso, como decíamos, en la periferia, lejos de la capital. ¿Qué refleja esto? Preguntábamos, ahí están las opciones. 77% de los usuarios a esta hora nos comentan descontento social con la clase política tradicional, también que hay una desconexión de la capital y de las regiones con las regiones de otras regiones del país, pero también un escenario de esperanza en medio de esta polarización, de esta fragmentación política que ha presentado Perú en este proceso electoral. Muy atentos al escenario, a todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos, por participar de esta encuesta, y finalizamos recordándole www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.